Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En este tutorial vamos a ver las ecuaciones exponenciales. Son aquellas en que la variable aparece en el exponente, ¿de acuerdo? Pues bases suelen ser números enteros. Y bueno, vamos allá, vamos a ver cómo se resuelven. Naturalmente va a haber que usar propiedades de potencias, luego es necesario que conozcáis esas propiedades y poco más. Así que ánimo y empezamos. Primero, pues vamos a ver una propiedad que vamos a utilizar, sobre todo en algunas de ellas, de las ecuaciones exponenciales, porque hay dos tipos, ahora os voy a explicar más o menos cuáles son esos dos tipos, pero esta propiedad, pues bueno, ha de quedar clara, y es la siguiente. Cuando tenemos dos potencias que son iguales, si las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Parece una propiedad bastante obvia, pero ojo, que no siempre es cierta. Esto es cierto siempre y cuando la base no sea ni 0 ni 1, es decir, por ejemplo, 0 elevado a 2 es lo mismo que 0 elevado a 8, y sin embargo 2 y 8 no son iguales. O 1 elevado a 5 es lo mismo que 1 elevado a 10, y 5 y 10 no son iguales. Salvo el 0 y el 1, esta propiedad es cierta siempre. Repito, si dos potencias tienen la misma base y son iguales, los exponentes han de ser iguales. Bueno, pues con esta propiedad podemos resolver ecuaciones exponenciales muy sencillitas. No las que vais a ver vosotros más adelante, bueno, pero son ecuaciones muy sencillas que en algún momento os pueden aparecer, me imagino en los cursos más básicos, como por ejemplo, pues esta que tenéis aquí. Es una ecuación exponencial, repito, porque en el exponente aparece una variable, en este caso la x, y es 2 elevado a x más 2 igual a 32. A ver, aquí podemos usar el sentido común. Y tampoco hay que siempre en matemáticas ir a la receta y no saber lo que estoy haciendo. 32 es una potencia de 2, es 2 elevado a 5. 2 elevado a qué cosa me devuelve 2 elevado a 5. Bueno, pues los exponentes tendrán que ser iguales, es decir, esa cosa, ese x más 2, tienen que ser igual que 5. Por lo tanto, x más 2, como tiene que ser igual a 5, el valor de la x tiene que ser igual a 3. Pues nada, acabamos de usar esta propiedad que tenéis arriba. Si dos potencias tienen la misma base, los exponentes son iguales. Luego ha desaparecido esa ecuación exponencial y nos apareció una ecuación lineal, en este caso una ecuación de primer grado. Otro ejemplo, aquí pues aparecen dos términos con ese exponente x, pero aparece un producto. Entonces, bueno, aquí un poco hay que, a ver, ¿qué os llama aquí? El 9 y el 3. Hay bastante relación entre el 9 y el 3, ¿no? El 9 es una potencia de 3. Si donde pone 9 ponemos su descomposición en factores, como base 3, una potencia de base 3 sería 3 al cuadrado, ahí lo tenéis. Cuando tenemos una potencia de potencia, tenéis que recordar, yo os he dicho que hay que saber las propiedades con potencias, que hay que multiplicar los exponentes. Luego tengo aquí un producto de potencias de la misma base, ¿no? Tengo 3 elevado a algo por 3 elevado a algo. Esos algos, esos exponentes, se pueden sumar, ahí lo tenéis, 3 elevado a x más 2x, igual a 3 elevado a 6, sumo esos exponentes, x más 2x es 3x, y aquí uso la propiedad que tenéis arriba. Si dos potencias son iguales, perdón, sí, lo he dicho bien, si dos potencias son iguales y sus bases son iguales, sus exponentes también tienen que ser iguales. Por lo tanto, 3 elevado a x tiene que ser igual a 6. Así que la x, pues vale 2. Seguimos con este tipo de ecuaciones exponenciales donde solo hay productos y divisiones. Luego, gracias a las propiedades con las potencias, son, y perdonadme si alguno dice ya esto no lo entiendo, pues son bastante sencillas. O por lo menos van a ser más sencillas que aquellas en las que aparezcan sumas y restas que veremos un poco más adelante. Tercer ejemplo, pues también de este tipo. Fijaos, el 4, el 8, el 2. Eso nos suena todo a potencia de 2, ¿no? No hay ninguna suma. Ya sabéis que la suma y la resta son operaciones que nos suelen dar problemas. En este caso tenemos un producto. Voy a expresar 4 y 8 como una potencia de 2. Os repito aquí lo de siempre. Os animo a que lo intentéis hacer vosotros primero. Para los que ya vais pillando un poco de cómo van este tipo de ecuaciones. Entonces, donde pone 4 ponemos 2 al cuadrado. Donde pone 8 ponemos 2 al cubo. Fijaos que he copiado la misma ecuación. Simplemente que en vez de 4 he puesto 2 al cuadrado. Y en vez de 8 he puesto 2 al cubo. Pues ahora en este caso aplico la potencia de potencia, multiplico esos exponentes y estos dos exponentes, como se están multiplicando las bases iguales, los exponentes los sumamos. Así que nos va a quedar a la izquierda 2 elevado a 2 por x y aquí a la derecha 2 elevado a 6 menos x, porque 3 más 3 es 6, 6 menos x.
potencias iguales, con bases iguales, entonces exponentes iguales. 2x tiene que ser igual a 6 menos x. Resuelvo esta ecuación, bastante ya sencillita, la x pasa sumando al otro término, nos queda 3x igual a 6, por lo tanto, x igual a 2. Cuarto ejemplo y último de este tipo de ecuaciones exponenciales que repito que se realizan casi únicamente utilizando las propiedades con potencias, ¿vale? Y esa primera propiedad que he enunciado al principio, que si dos potencias son iguales y las bases también, los exponentes también lo son. Bueno, pues otra ecuación exponencial, muy cortita esta ecuación exponencial, y vemos aquí un 3 y aquí vemos un noveno. Pues oye, un noveno nos tiene que sonar como potencia de 3. Y aquí adelanto y pongo algo, ¿no? Álvaro, ¿qué pasa si en vez de un noveno me ponen un quinto? Porque un quinto y el número 3 no tienen la misma base prima. Pues es cierto, y estaríamos complicando bastante esta ecuación. Así que vamos primero en este vídeo viendo las más sencillitas, las que están preparadas para que con las propiedades más básicas podamos manejarnos y ya habrá tiempo de hacer las más complejas. Bueno, pues entonces un noveno vamos a ponerlo como potencia de base prima, en este caso potencia de base 3. Un noveno es 3 a la menos 2, ahí lo tenéis. He escrito la misma ecuación, pero en vez de un noveno he escrito 3 a la menos 2. Aplico la propiedad de potencia, multiplicando los exponentes, propiedad distributiva, menos 2 por menos 2x y menos 2 por 1. Luego nos queda 4x menos 2. Potencias iguales, bases iguales, por lo tanto, exponentes iguales. Así que nos queda esta sencilla ecuación de primer grado, donde si pasamos los términos a un lado, los números al otro, nos queda menos 3x igual a menos 1. Multiplico toda la ecuación por menos 1, regla del producto, se puede hacer sin ningún problema. Nos queda 3x igual a 1, el 3 que pasa dividiendo y x igual a 1/3. Bueno, pues hasta aquí las ecuaciones exponenciales, en mi opinión, las más sencillitas. Perfectamente se puede resolver en cursos básicos. Vamos ya a complicarlas un poquito. Aquí tenemos esta. Bueno, ¿y en qué se ha complicado esto de aquí? Pues fijaos que en el término de la izquierda, que aparecen muchas potencias de 2, alguien dirá, oye, pues esto es más fácil que lo de antes, ahí está el 2 elevado a x. Pero aparece una operación cuyas propiedades no son tan simpáticas. Aparece la suma de términos. Yo, al sumar potencias de la misma base, no existe ninguna propiedad que me permita unificarlo en una única potencia. Es decir, este término de la izquierda no puedo unirlo en una única potencia de base 2. Aparte del que el 7 tampoco es una potencia de base 2 de exponente entero. ¿De acuerdo? Así que aquí tenemos un problema. Bueno, ¿por dónde empezar? Pues a ver, por lo menos lo que yo sí veo por aquí es que tengo este 2 elevado a x en los tres sitios. Pero también es verdad que el segundo término y el tercer término, esos exponentes, pues en este caso tiene un más 1 y en este caso tiene un más 2. Es como si, oye, ojalá no estuviera este más 1 y ojalá no estuviera este más 2, porque entonces tengo tres términos iguales y sí los podría sumar, ¿no? Si sumo tres cosas iguales es el triple de esa cosa. ¿Cómo podemos eliminar ese problema que tenemos aquí? Bueno, pues aplicando propiedades de las potencias, pero al revés. Es decir, normalmente no sabemos muy bien propiedades en un sentido. Si multiplico potencias de la misma base, los exponentes se suman. Pero a veces no sabemos aplicar esas propiedades al revés. Y es lo que voy a hacer aquí. Fijaos cómo he expresado este término de aquí. 2 elevado a x más 1. Lo he expresado como 2 elevado a x por 2 elevado a 1. Este 1 es verdad que no hacía falta que lo escribiera. Es como si hubiera deshecho esta propiedad. Es decir, que si los exponentes se suman, puedo expresarlo como un producto de potencias de la misma base. Aquí sería 2 elevado a 1 y aquí sería 2 al cuadrado. Quien no lo vea, porque normalmente a algunos le cuesta este sentido de la propiedad, que lo haga de abajo arriba. Yo a veces digo, oye, esto de aquí, este 2 elevado a x por 2 al cuadrado, ¿es lo mismo que 2 elevado a x más 2? Es decir, en este sentido sí que se ve claro. Cuesta verlo en el otro. ¿Y por qué me interesa hacerlo en este sentido? Bueno, pues ahora vais a ver el por qué ha sido la idea de hacerlo así. Primero voy a hacer una pequeña cosita, simplemente he cambiado el orden de los factores. Aquí no hay ninguna trampa, ¿eh? Simplemente estoy expresando este producto pues invirtiendo el orden. Estoy haciendo lo mismo. 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado al cuadrado es 4. Y para que veáis más claro lo que voy a hacer a continuación, voy a poner aquí este por 1 simplemente para que se vea más claro. Y ahora os pregunto, fijaos a ver qué tenéis aquí. Tenemos 1 por algo, más 2 por ese mismo algo, más 4 por ese mismo algo.
Estoy sumando la misma cosa. Si no veis todavía lo que os quiero decir, voy a sustituir ese 2 elevado a x por unas manzanas. Si yo tengo una manzana más 2 manzanas más 4 manzanas, ¿qué tengo? 7 manzanas. Si tengo una mesa más 2 mesas más 4 mesas, ¿qué tengo? 7 mesas. Pues ¿qué ocurre aquí? Que tengo 2 elevado a x más 2 veces 2 elevado a x más 4 veces 2 elevado a x. Puedo sumar esos coeficientes, es como si sacáramos factor común. 1 más 2 más 4, manzanas. En este caso, en vez de manzana, es 2 elevado a x. Luego he conseguido unificar estas tres potencias que tenía ahí repartidas con sumas, y la suma no me dejaba unirlas, pero las he podido unir. ¿Por qué? Porque he logrado expresar los tres términos como algo por 2 elevado a x. Así que nos queda 7 por 2 elevado a x igual a 7. Los 7 los puedo simplificar. Este 7 pasa dividiendo y me queda un 1. Es decir, me queda 2 elevado a x igual a 1. ¿Y cuánto vale la x? Bueno, no hace falta usar logaritmos. Lo voy a expresar con logaritmos. Pero ¿qué exponente hay que ponerle al 2 para que 2 elevado a ese número me dé 1? Es lo que sería logaritmo en base 2 de 1. Y ese número no hace falta usar logaritmos, repito, en este caso, porque deberíais saber que ese exponente es el número 0. Cualquier número, salvo el 0, elevado a 0 me devuelve 1. Bueno, pues primera toma de contacto, y entiendo que a lo mejor aquí ha podido estar la dificultad en esta forma. Aunque he puesto manzanitas, a lo mejor a alguno no le ha quedado claro por qué puedo sumar esto de aquí. Bueno, pues para esos que no quedan claros, y yo me incluyo a veces también, hay una forma de que se entienda algo mejor, que es realizando lo que se llama un cambio de variable. Así que retrocedo hasta este punto y lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que se llama hacer un cambio de variable. Eso también se empleaba pues cuando resolvíamos, creo que eran los sistemas logarítmicos, realizar un cambio de variable. ¿Qué es eso de un cambio de variable? Es simplemente llamar a una cosa de otra. Y lo que voy a hacer es, en vez de 2 elevado a x, voy a poner una letra. Donde ponga 2 elevado a x, pongo t. Álvaro, ¿y por qué? Pues para que se quede más claro esa suma, esa suma que he hecho antes. Si donde pone 2 elevado a x pongo una letra t, ojo, tiene que ser una letra distinta, no puede ser x, ¿eh? Eso sí que sería un error. Me quedaría t más 2 veces t más 4 veces t, ¿no? Igual a 7. Ahora aquí si vemos más claro, porque esto es igual a t más 2t más 4t, si vemos más claro que estos tres términos se pueden sumar. Ah, ahora sí y antes no. Pues sí, resulta que el ser humano es así, que a veces no es capaz de abstraer o ver la similitud que hay entre lo de arriba y lo de abajo. E igual que yo t más 2t más 4t, entiendo que todo el mundo verá claro que se puede sumar y da 7t. 7t igual a 7, lo mismo podía haber hecho como he hecho antes. No necesito este cambio de variable. Pero es verdad que queda más claro. Así que si 7t es igual a 7, la letra t vale 1. ¿Vale? Pero no hemos terminado, ¿eh? Que yo he calculado el valor de la letra t, no de la letra x. Me estoy acordando ahora mismo, según iba hablando, que esto del cambio de variable también lo usamos en las ecuaciones bicuadradas, si os acordáis, ¿vale? Para que se viera más claro esa ecuación de segundo grado. Bueno, continúo. Lo que he calculado es el valor de la letra t. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer ahora? Deshacer el cambio de variable. Si 2 elevado a x es igual a t, x es el exponente que debería tener el 2 para que me dé t. Es decir, x es el logaritmo en base 2, el exponente que tiene que tener el 2, de t. Pues ahí vamos. X entonces es el logaritmo en base 2 de 1, que es el valor de la letra t. Por lo tanto, la x vale 0. Hemos llegado al mismo sitio por otro camino. Alguien dirá, bueno, pues así lo he entendido mejor. Pues genial, para eso sirve el cambio de variable, para que se vea más claro las operaciones que vamos a realizar. Sexto ejemplo. Venga, aquí ya sí. Os animaría a que, bueno, después de haber visto el ejemplo 5, os animáis a hacer el ejemplo 6. Y por aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues tengo una ecuación exponencial, por supuesto, con una resta. Vaya, no me deja unirlo. Si fuera un producto, qué bien, ¿no? Sumo los exponentes. Pero como es una resta, no voy a poder. Pero, hombre, por lo menos en los dos términos tengo 3 elevado a x. Me estorba ese más 2 y ese menos 1. ¿Cómo puedo arreglar ese más 2? Usando la propiedad de producto de potencias a la misma base, pero al revés. Es decir, como 3 elevado a x por 3 al cuadrado. ¿Cómo puedo arreglar este menos 1? Pues usando en vez del producto la división. Ahí lo tenéis. Esta expresión de aquí es exactamente igual que esta, se sumarían los exponentes. Y esta otra de aquí es igual que un cociente
Al dividir potencias de la misma base, los exponentes se restan. Con eso que he conseguido aislar el 3 elevado a x. Y ahí puedo hacer un cambio de variable para que podamos operar de forma más sencilla. Voy a expresar esto de otra manera. Ahí tenéis el 9. Ese 9 viene de este 3 al cuadrado. Lo he puesto a la izquierda para que se vea más claro. Y la división simplemente que la he puesto, pues nada, así, de la misma forma. Hacemos cambio de variable para que se vea más claro. En este caso, donde ponga 3 elevado a x, vamos a poner z. Así que nos queda 9 por z menos z partido de 3 igual a 78. Una ecuación de primer grado bastante sencillita. Multiplicamos por 3 para quitar los denominadores. Todo por 3, incluido el 78. Ya sabéis lo del corazoncito. Nos queda esto que tenéis aquí, 27z menos z igual a 78 por 3, 234. Así que simplificamos el 26 que pasa dividiendo y nos queda que la z vale 9. No hemos terminado. Este es lo que hay que pagar, por decirlo así, con el cambio de variable, que no se nos puede olvidar deshacer el cambio de variable. Entonces, si 3 elevado a x es igual a z, x es el exponente que debería tener el 3 para que me dé z, es decir, x es el logaritmo en base 3 de z. Por lo tanto, calculo aquí el logaritmo en base 3 de 9 y eso es igual a 2. ¿Qué exponente hay que ponerle al 3 para que me dé 9? Pues 2. La x valdría 2. Venga, vamos a complicarlo un poquito más. Quedan ya solo 2 ejemplos y vamos terminando. Ejemplo 7. Pues aquí sí que se complica un poquito más el asunto porque ha desaparecido ese 2 elevado a x en este término. Están restándose. Repito, si todos estuvieran multiplicando no habría problema. Puedo sumar los exponentes porque 4 es una potencia de 2. Pero aquí resulta, pues eso, que tengo un 4 y un 2 elevado a x. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues déjate llevar. Qué bonito queda eso, como el amor. El 4, si es una potencia de 2, vamos a expresarlo como una potencia de 2. 4 es 2 al cuadrado, ahí lo tenéis. Y aquí no tengo el 2 elevado a x. Si lo tuviera, podría hacer un cambio de variable, pero es que no lo tengo. Bueno, acuérdate de una propiedad. Potencia de potencia se multiplican los exponentes. Da igual el orden de los factores. Es decir, yo puedo permutar, puedo cambiar estos dos números. Donde pone x puedo poner el 2, donde pone 2 puedo poner la x. Y consigo lo que quería. Consigo este 2 elevado a x. Ahí lo tenéis. Así que, para que quede más claro, aunque no haría falta, si hago un cambio de variable, si donde pone 2 elevado a x pongo z, ¿qué me quedaría? Z al cuadrado menos 7z menos 8 igual a 0. Una ecuación de segundo grado de una variable que la sé resolver usando la ecuación de segundo grado, que ahí os la he puesto. Menos el valor de la letra b, más menos b al cuadrado, obligatorios estos paréntesis, obligatorios, menos 4 por a por c partido de 2 por 1. Se me olvida poner el por 1 y ya sabéis que me gusta ponerlo para que luego no nos despistemos cuando no vale 1. Pero bueno, se me ha olvidado. 2 por 1 que sería 2. Simplifico estos términos, me queda esto que tenéis aquí, es decir, este menos 7 se convierte en más 7. El discriminante pues queda 49 más 32, que vale 81. Y de aquí ya sacamos las dos soluciones de la letra z. ¿Vale? Porque la raíz cuadrada de 81 es más menos 9. Primera solución, si me cojo el más 9, saldría como solución de la z 8. Segunda solución, si me cojo el menos 9, saldría menos 1. No hemos terminado porque hemos calculado el valor de la letra z. Ahora hay que deshacer el cambio de variable. Y en este caso x es el exponente que tiene que tener el 2 para que me dé z, es decir, el logaritmo en base 2 de z. Me cojo la de arriba, x sería el logaritmo en base 2 de 8, y en el caso de abajo, x sería el logaritmo en base 2 de menos 1. En el caso de arriba, la x valdría 3, porque 2 al cubo es 8, y en el caso de abajo, ¿qué pasa? Pues que no existe. El logaritmo de un número negativo no existe. 2 elevado a ninguna cosa me puede devolver un valor negativo. Luego, en este caso, esta ecuación exponencial tiene una única solución, x igual a 3. Ya veis que este es otro tipo, ¿no? Donde en vez de aparecer ecuaciones de primer grado, como ha ocurrido en el ejemplo 5 y 6, ha aparecido ecuaciones de segundo grado. Pero el cambio de variable nos ha ayudado a resolver pues, de forma más sencilla este tipo de ecuaciones. Último ejemplo, y ya que es el último, intentadlo, es como el ejercicio anterior, es el 7. Pues vamos a ver, aquí tenemos el 9 y el 3, por lo tanto vamos a tener opción. 9 va a ser 3 al cuadrado, luego seguro que me va a salir una ecuación de segundo grado, pero vamos por partes, porque aquí tengo un x más 1.
ese más 1 tengo que romperlo, tengo que quitarlo de aquí. Ya hemos visto cómo hacerlo, ¿no? Ya lo hago un poco más rápido. Multiplico por 9, que sería 9 elevado a 1, que sería producto de potencias de la misma base, la propiedad pero al revés, para que me quede ese 9 elevado a x. Ese 9 elevado a x lo puedo expresar de esta forma, porque 9 es 3 al cuadrado. Me da igual 2 por x que x por 2. Esto es lo que hicimos antes. Y ahora sí hago el cambio de variable. Donde pone 3 elevado a x, ponemos otra letra, la que queramos. En este caso he puesto la letra t. Así que nos queda 9t cuadrado menos 19t más 2 igual a 0. Ahí lo tenéis. Ecuación de segundo grado. Aplicáis la fórmula. Esto lo voy aligerando porque estos ya son conceptos que deberíais tener más que asimilados si estáis resolviendo ya ecuaciones exponenciales. Así que t nos queda, aquí tengo la aplicación de la fórmula, 2 por 9, que no se os olvide ese 9, por favor, repito, que no se os olvide. Simplificando un poquito el discriminante también, nos queda esto que tenéis aquí, la raíz cuadrada de 289, que vale más menos 17. Vamos con las soluciones que nos da. Aquí tenéis las dos soluciones. Si cogemos la positiva, 19 más 17 sale 36, dividido entre 18 me sale 2. La primera solución de la letra t sería 2. Si cojo menos 17, quedaría 2 18avos, es decir, un noveno simplificado. Que no se os olvide, que a algunos se le olvida y es una pena, deshacer el cambio de variable. En este caso x, teniendo en cuenta esto, es el exponente que debe tener el 3 para que nos devuelva el valor t, es decir, el logaritmo en base 3 de t. En el caso de arriba sería logaritmo en base 3 de 2 y en el caso de abajo logaritmo en base 3 de un noveno. En el primer caso resulta que el logaritmo en base 3 de 2 pues no sale exacto, pues se deja indicado. Ojo que no es lo mismo no salir exacto que no existe. Eso ya lo he dicho más de una vez. Si no sale exacto, se deja indicado. Si nos piden pasarlo a decimal, usamos la calculadora y ya está. La segunda solución sería logaritmo en base 3 de un noveno. ¿Qué exponente debería tener el 3 para que me devuelva 3 a la menos 2? Porque un noveno es 3 a la menos 2. Pues el exponente es menos 2 precisamente. Felicidades a los que hayáis sido capaces de hacer este ejercicio después de haber visto los anteriores. Y nada más, esperando que os haya servido como siempre este tipo de ecuaciones. No son tan complicadas como puedan parecer. Y nada más, esperando que os sirva. Sed buenos.